Buenos días a todas y a todos. Molt honorable president de la Generalitat, honorable consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, secretarios autonómicos, directores generales, representantes de las cámaras de comercio, representantes de asociaciones sectoriales y empresas. Bienvenidos todos al Congreso Go Global en su 9ª edición, organizado en estrecha colaboración con las cámaras de comercio y con el patrocinio de ICEX. Tengo el honor de dar la palabra para la presentación y apertura a la honorable consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano. Molt honorable presidente de la Generalitat, querido Carlos, excelentísimo señor alcalde de Elche, querido Pablo, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, querido José Vicente, presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela, secretarios autonómicos, directores generales, delegada del Consell, director general de internacionalización de la empresa en ICEX, querido Pablo, empresarios, empresarias, autoridades, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a este desayuno institucional en la 9ª edición del Congreso Go Global, en el que vamos a poder disfrutar, estoy convencida, de una interesantísima conferencia magistral a cargo del director de la Oficina de España del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, José Ignacio Torreblanca, a quien quiero agradecer su participación. Muchas gracias, José Ignacio. Bienvenido un año más a Alicante. Ayer comenzó la 9ª edición del Congreso Go Global, congreso que se celebra por segunda vez en esta ciudad. Aprovecho para agradecer a IFA Alacant, a FIR Alacant, por acogernos en sus instalaciones. Un congreso consolidado como una cita para las empresas con inquietudes en internacionalización, una de las prioridades y apuestas del Gobierno valenciano. Con este congreso queremos aportar nuestro granito de arena a la gran apuesta de las empresas de la comunidad por la salida al exterior, por la búsqueda de nuevas oportunidades y por la apertura de nuevos mercados. En el Congreso Go Global, las entidades con competencias en internacionalización en la Comunidad Valenciana nos alineamos una vez más para ofrecer a las empresas información y asesoramiento a través de reuniones y encuentros B2B, además de un completo programa de actividades, de jornadas y talleres sobre temas de actualidad relacionados evidentemente con la internacionalización. Nos encontramos en un momento muy complejo a nivel internacional. Por ello, mantenemos nuestra apuesta por caminar al lado de las empresas, con el fin de ayudarles de forma personalizada, de adaptar nuestra oferta de apoyos a las necesidades reales de los sectores. Un escenario complejo, como les decía, seguro que nuestro invitado de hoy nos va a dar algunas claves, en el que la diversificación de mercados cobra una especial importancia. Y por ello queremos facilitar en este congreso el contacto con la red exterior de IBACE+I Internacional, nuestra red, la red de todas las empresas de la Comunidad Valenciana, para que puedan consultar dudas sobre su estrategia, sobre las oportunidades que ofrece el mercado o sobre todo lo que podemos hacer por las empresas desde IBACE+I Internacional hasta en 35 mercados distintos. Nuestra red se ha desplazado a Alicante para aportar información de valor añadido a nuestras empresas a través de reuniones individuales. Y también importante para pulsar las necesidades y obtener información de primera mano que nos permita de esta manera seguir mejorando nuestro apoyo a las empresas. A estas reuniones se suma la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales con alguna de las 45 empresas importadoras internacionales que participan en esta edición. Empresas con capacidad de compra, seleccionadas y contactadas a través de nuestra red exterior para acercar nuevas oportunidades de negocio a las empresas valencianas sin necesidad de desplazarse ni incurrir en gastos. Las empresas invitadas de gran variedad de sectores como el agroalimentario, vinos y bebidas, agroindustrial, hábitat, textil hogar, materiales de construcción, cosmética, juguetes, moda y calzado, entre otros, representantes de todas estas patronales, los he podido saludar antes, proceden de 25 países, entre los que podemos destacar Estados Unidos, México, China, Colombia, Brasil, Kazajstán, Marruecos, Perú, Rumanía, Canadá o Costa de Marfil, entre otros. Como viene siendo habitual, las empresas han mostrado interés especial y esperamos un elevado número de entrevistas durante los 2 días de esta intensa actividad. A esta oferta se suman las jornadas que he mencionado anteriormente acerca de tendencias, mercados, financiación, propiedad intelectual o inteligencia artificial. Aprovecho para agradecerles su presencia hoy aquí e invitarles a que sigamos colaborando, que a través del diálogo y la coordinación constante podamos seguir diseñando instrumentos que ofrezcan un apoyo real a nuestras empresas
Los que me conocéis ya sabéis que he venido aquí con una máxima de nuestro presidente, que es la escucha activa. La mayoría tenéis mi teléfono, estamos a vuestra disposición y estamos dispuestos a seguir impulsando nuestra internacionalización. Creo que juntos tenemos mucho que ganar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, consellera. Invito ahora a decir unas palabras a Pablo Conde, director de internacionalización de la empresa de ICEX. Muchas gracias, Esther. Querido presidente, consejera, resto de autoridades, me gustaría dar la enhorabuena por esta 9ª edición. Desde el principio ICEX está apoyando el Congreso Go Global y es un punto de referencia, sobre todo en un contexto de incertidumbre en el cual nos estamos moviendo, en el cual todo el mundo hablamos de diversificación de mercados, de nuevas oportunidades, de no perder Estados Unidos, puesto que no se trata de perder Estados Unidos. Y la colaboración entre IBACE y el ICEX es plena en todos los sentidos. Hace poco hemos aprobado el plan de ICEX con los aranceles, que es totalmente complementario con lo que está haciendo IBACE y coordinado con ellos, puesto que nos parece súper importante ayudar a las empresas en este marco en el cual ya no tenemos, a cambio del contexto, no hay nada de certidumbre, la bola de cristal no nos funciona a nadie. Y es súper importante que las instituciones que estamos al servicio de las empresas estemos coordinadas y demos una respuesta común a este contexto. Muchísimas gracias y enhorabuena por el Congreso. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Invito ahora al escenario al presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata. Buenos días, presidente, consellera, alcalde, director de empresas de ICEX, presidentes de las cámaras, compañeros Alicante, Alcoy y Orihuela. El alma de esto, Esther, directora de internacionalización y directora territorial, Sara, que te veo también, de ICEX. Bueno, y a todos, ¿no? Yo solamente, de verdad, agradecer porque esto es fundamental. El que podamos sentarnos todos, los actores en la internacionalización, que se puedan sentar las empresas y que podamos seguir con aquello que ya se definió que era una de las buenas prácticas a nivel nacional, que es la coordinación entre las 3 administraciones, gobierno central, gobierno autonómico y cámaras de comercio. Creo que eso es un ejemplo a seguir en el resto. Contamos con cerca de 8.500 empresas regulares. Aquí no hace falta que lo explique, sabéis lo que son, las que exportáis. Las que exportáis de una forma continuada. Y ese es el seguro de vida de la economía. ¿Por qué? Porque generáis mejor empleo. Porque sois una empresa plus, que es aquella que no solamente se tiene que pegar en el mercado propio, sino tiene que conocer cómo funcionan otros mercados, las tendencias, los cambios. Y les permite, en los momentos complicados, tener alternativas. Por eso yo creo que el objetivo fundamental que tenemos que tener todos es conseguir más empresas regulares. Está muy bien la exportación, 26.000 empresas exportadoras en la comunidad, pero trabajemos todos por conseguir pasar a 10.000 empresas regulares. En España hay 53.000, 54.000, si no me equivoco, empresas regulares en estos momentos, ¿no? Lo que buscamos es realmente tener esa potencia, que pase lo que pase. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, ¿vale? Pues estamos viendo que los certificados de origen, que es algo que llevamos muy directo, empiezan a cambiar la tendencia, empiezan a aumentar. Por fin, después de muchos años, empezamos a incrementar los números de certificados de origen con todo lo que todos los días vemos a nivel global. Por lo tanto, eso, que vosotros sois los actores, las empresas, nosotros somos los que tenemos que, una frase que suelo decir, hacer fácil lo difícil. Es lo que tenemos que hacer por vosotros. Entre las 3 administraciones, principalmente Generalitat, Gobierno de España, nosotros como colaboradores natos, conseguir que tengamos más empresas regulares exportadoras. Será el seguro de vida y aumentaremos la calidad de empleo, que es la clave. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y en general a todas las cámaras, en especial a la Cámara de Alicante, que es la que nos alberga aquí. Y es para mí un placer ahora
agradecer y solicitar la palabra al molt honorable president de la Generalitat, Carlos Mazón. El placer es mío, Esther, de estar en Elche, querido alcalde, de estar en IFA, querida presidenta y director, honorable consellera, por tanto, alcalde de Elche, presidente de las cámaras de la Comunidad Valenciana, presidenta de la Cámara de Alicante y de Orihuela y de Alcoy, representantes del ICEX, compañeras y compañeros de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana, a los miembros de los comités ejecutivos, a los compañeros de la Consellería y de Presidencia de la Generalitat Valenciana, secretarios autonómicos, directores generales, participantes, organizadores, en definitiva, de algo que a mí me gusta mucho, y me gusta especialmente, que es cuando los discursos se compadecen con los hechos. Estamos pensando en, vamos a llevar la proa del barco hacia. Es importante que pongamos el acento en el futuro de nuestros objetivos. No. Estamos en una inauguración aquí, donde hay más gente bajo que aquí. Estamos en una inauguración institucional para no interrumpir las no sé cuántos miles de llamadas, me da el dato Esther Olivas, 2.000 reuniones, llamadas he dicho, 2.000 reuniones que se van a producir y que van a tener más de 700 empresas con capacidad, con vocación y con intención exportadora en la Comunidad Valenciana. Por tanto, estamos haciendo y cumpliendo el 11º mandamiento, que es no molestar, mientras se está trabajando, mientras se están haciendo contactos y mientras se está consolidando. La segunda cuestión que me gusta mucho, por tanto, hoy, poco palabrerío y mucha eficacia. En segundo lugar, hacia el camino hacia el que vamos, con toda la gente que está ahí abajo trabajando, con toda la gente de abajo que ahí está contactando. Que los certificados de origen estén aumentando, aparte de ser una gran noticia para los tesoreros de las distintas cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana, básicamente lo que significa es que la vocación en la que estamos, que la intención en la que estamos, vuelve a hacer que no sea una palabra hueca cuando decimos que nuestro sector exportador, que nuestras pymes, que nuestra industria, que nuestra actividad económica está capacitada para saltar cualquier barrera, cualquier impedimento que se le ponga. Y en el momento de mayor necesidad de toda nuestra historia, pienso específicamente en la provincia de Valencia, por la terrible y criminal riada que ha hecho que no solamente enfoquemos nuestra reconstrucción hacia ella, sino desde toda la Comunidad Valenciana, y que el resto de la provincia de Valencia y que el resto de las provincias de Alicante y de Castellón de la Comunidad Valenciana se pongan a trabajar entendiendo que tienen que asumir un liderazgo, no solamente por la vocación personal o empresarial de mejorar, de abrirse, sino desde el punto de vista de sentir una tierra que necesita el impulso. Cuando se tira de un carro, hay quien está subido al carro y hay otros que están tirando del carro. Para que los que tiren del carro puedan ayudar a los que no pueden tirar, para los que tiran del carro tengan la fuerza suficiente para sostener nuestros servicios sociales, nuestro apoyo a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los que necesitan un mayor apoyo, para poder apoyarles cada día más, necesitamos más gente tirando del carro. Porque si no, habrá un momento en el que el carro se parará y ya no habrá a quien transportar. Por tanto, el carro de la Comunidad Valenciana necesita motores. Y el motor exportador se ha consolidado en los últimos tiempos como una de las grandes claves de las salidas de nuestros problemas. Lo vimos en la crisis financiera y de las cámaras, en los años 2008, 2009, 2010, lo vimos. Lo hemos visto como la capacidad de rearmarse tras el COVID. Y lo estamos viendo ahora, después de la Dana. Por tanto, la labor que desde las distintas administraciones, saludo al ICEX muy especialmente, a las cámaras de la Comunidad Valenciana, epicentro de nuestra estrategia exportadora y de internacionalización, no solo exportadora, sino como muy bien dice el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, del Consejo de Cámaras, sino de internacionalización. Una cosa es exportar y otra cosa es establecerse, permanecer, tener delegación, tener esa vocación permanente de internacionalización, estar en el comercio exterior de manera permanente. La tendencia es creciente, pero las herramientas tienen que ser, en mi opinión, las que están ahí abajo. También tiene que haber herramientas de simplificación administrativa, clave. Quiero volver a agradecer a las cámaras de comercio
el esfuerzo y el trabajo en el que nos han ayudado. Hemos hecho una ley de simplificación administrativa porque el trato con la administración, aún hoy, a pesar de nuestros primeros esfuerzos, es farragosa. Y estamos tratando de cambiar lo más rápidamente posible esa lentitud de la administración. Hay que hacerlo rápido, porque si el proceso para que la administración deje de ser lenta es lento, pues no tendría mucho sentido. El proceso para que la administración deje de ser lenta tiene que ser rápido. Por eso hemos modificado ya, con el asesoramiento y con la colaboración de cámaras de comercio y otras entidades, más de 400 normativas donde hemos eliminado, reducido plazos, criterios, procesos y trabas burocráticas. También tenemos que hacer el esfuerzo desde el punto de vista fiscal, porque durante muchos años hemos tenido a la comunidad valenciana, la comunidad autónoma, que junto con Cataluña tenía, y aún desgraciadamente sigue teniendo, a pesar de los primeros esfuerzos que hemos puesto en marcha, la mayor presión fiscal en España. Y por tanto tenemos que ayudar y trabajar para que haya cada vez menos presión fiscal, manteniendo y garantizando nuestra cohesión social, porque si no, no tiene sentido, para que haya más facilidad, para que haya más gente tirando del carro, para que cada día vaya más rápido. ¿Resultados de estas primeras políticas que estamos haciendo? Pues yo me alegro mucho de poder decir que bajando impuestos, en este último año hemos recaudado un 7% más, lo cual quiere decir que incentivando el consumo, incentivando la actividad, podemos recaudar más, podemos recaudar mejor, podemos recaudar de manera más equitativa para que haya más gente tirando del carro. Y me alegro también que nuestros niveles de exportación, que es la antesala de la internacionalización, nos hayan llevado a que en el 2024 hayamos recuperado cifras, ya se veían estas tendencias a final del año pasado. La Comunidad Valenciana ha exportado 37.000 millones de euros en el año pasado. Eso significa, como bien decía José Vicente, que la tendencia va hacia arriba. Estamos en niveles de empleo no recordados desde el año 2008. En los primeros meses, la Comunidad Valenciana es la comunidad que más empleo crea de España. Hacía tiempo que un presidente de la Generalitat no podía decir esta frase. Somos la comunidad que más empleo está creando de España. Y somos una comunidad que acaba de aprobar presupuestos, donde vienen más ventajas fiscales, donde viene más simplificación administrativa y donde viene más facilidad para que haya cada día más gente tirando del carro. Por tanto, cuando estamos hablando de facilitar con agendas, con trabajo, con encuentros, lo que estamos es garantizando las herramientas que necesita los que quieren seguir tirando del carro con esa vocación y con esa cultura empresarial, con esa cultura de emprendimiento, con esa cultura exportadora que nos caracteriza tanto, que forma incluso parte de nuestra seña de identidad y que no podemos dejar que pase. Cuando hablamos de los derechos sociales, cuando hablamos de la sanidad, cuando hablamos de los servicios sociales, cuando hablamos de la educación pública, hay que ser consciente que la única manera que tenemos de hablar con rigor y con propiedad de las políticas sociales es con los que tiran del carro. Y esos son los autónomos, y esas son las empresas, y esas son las pymes, y esas son las industrias, y ese es el turismo, y esa es la economía social que tenemos y que queremos en la Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a seguir por este camino, y vamos a seguir contando con los que tanto nos ayudáis, querido presidente y presidenta de las cámaras de comercio, porque conocéis ese mundo, y sabéis que sé que lo conocéis. Y como es importante, me alegra mucho, acabo como empecé, poder inaugurar institucionalmente. Quiero saludar también a los patrocinadores que también están aquí, que son importantes para nosotros, faltaría más. Que estemos aquí unos poquitos y que la inmensa mayoría estén ahí abajo, repartiendo tarjetas, hablando de lo que tienen. Certificado de origen. Es una palabra que para mí tiene muchísima importancia, porque garantiza de dónde viene algo. Garantiza que algo que existe, que se produce, que se fabrica, viene de un lugar concreto, que existe, que es serio y que tiene calidad. Eso es un certificado de origen. No es un simple trámite administrativo. Y afortunadamente, el origen Comunidad Valenciana cada día está más y mejor valorado. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Lo acabo de ver con la consellera en nuestro viaje express a Estados Unidos, en Nueva York y en Miami. Lejos de retraer por las dudas arancelarias que hay evidentemente en estos momentos con Estados Unidos, todas las empresas que están ahí establecidas, que tienen delegación, que tienen contacto comercial, todas y cada una de ellas en distintos sectores: cerámica, calzado, tecnológico, automóvil,
todos los sectores que los que... Agroalimentario, me dice la consellera, me indica las pastas, agroalimentario. Gracias por la pista. Todas apuestan por la ventaja competitiva que puede suponer. Todas apuestan por lo difícil que es entrar en el mercado americano, pero la gran rentabilidad que tiene una vez estás establecido en él. No renunciamos al mercado norteamericano, claro que no. No nos van a poner barreras que consideremos infranqueables, porque estamos demostrando, y está demostrando el tejido empresarial, y lo digo desde Elche, querido alcalde, una de las cunas de nuestra industria, de nuestra exportación, de nuestra calidad, de nuestra marca, que cuando salen por ahí ven calzado de la Comunidad Valenciana. Eso es un certificado de origen. Oye, esto viene de aquí, esto se ha hecho bien, esto es calidad, esto es gama alta, perdonar. Los productos que estamos exportando son gama alta y eso nos da una extraordinaria calidad. Así que a seguir preparándolo también, querida Esther, con la coordinación con todas las entidades, querida Marian, con ICEX, con las cámaras, con las entidades empresariales, muchas de ellas aquí presentes. Y a trabajar, y a repartir tarjetas, y a hacer pedidos. Como decía el expresidente de la Cámara de Comercio, el éxito no es que te hagan el pedido, decía Garrigós, el éxito es cobrarlo. El éxito es cobrarlo. Pero se empieza aquí, y se trabaja aquí. Si no tuviéramos, y lo digo como un extraordinario orgullo, y lo digo donde lo digo, si no tuviéramos la capacidad, la base sólida de recuperarnos, de trabajar, de ponernos en marcha, de fabricar calidad, de contarla bien, de cerrar el pedido y luego de cobrarlo, no estaríamos ofreciendo, a pesar de las enormes dificultades, a pesar de la zozobra internacional, a pesar de las dudas arancelarias, no estaríamos dando los datos que estamos dando y que he trasladado en estos momentos. Por tanto, optimismo no, pero realismo de actividad alicantina, valenciana y castellonense, toda. Porque hasta la fecha hemos demostrado que las peores adversidades las hemos superado. Y hay mucha gente esperando a la Comunidad Valenciana que este carro tire, que cada día tenga más gente, porque también tenemos cada día más gente a la que ayudar y que está esperando que tiremos de ella. Cuantos más tiremos, más cohesión social habrá y más demostraremos que el hecho de bajar impuestos, de reducir la carga administrativa, pero de creer en la cultura empresarial, no solamente está reñida, sino que es necesariamente compatible. En ese equilibrio hacia todos es en el que hoy yo me muestro pues muy orgulloso del trabajo realizado, del que se está realizando y de que haya mucha más gente ahí trabajando para tirar del carro. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, molt honorable president. Y ahora sí que ya es un placer contar hoy con la presencia de Ignacio Torreblanca, a quien muchos de vosotros ya conocéis por su trayectoria y por su claridad al analizar la actualidad internacional. Es la segunda vez que contamos con Ignacio en este congreso, así que bueno, le doy la bienvenida y gracias de nuevo por estar aquí. Sí que quería hacer unas palabras de introducción. Ignacio es politólogo, profesor universitario y una voz muy respetada en el ámbito del análisis internacional. A lo largo de su carrera ha combinado el rigor académico con una gran capacidad de comunicación, lo que lo convierte en un interlocutor clave para entender los retos que enfrentamos en un entorno global en constante transformación. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre el giro geopolítico de la globalización y sus implicaciones para mercados y empresas en un momento especialmente relevante para reflexionar. Ignacio, debo decirte que las expectativas son muy altas, que la gente desde la última edición estaba esperando volver a tenerte aquí con nosotros, así que es un placer y, bueno, simplemente te dejo la palabra ya por ello. Gracias. Muchas gracias por la presentación, presidente, autoridades, queridos amigos y amigas. También es para mí un placer estar aquí hoy. Voy a poner un temporizador porque los profesores de la UNED, como tenemos a los alumnos muy pequeñitos y no los vemos muy a menudo, cuando nos reunimos con gente tendemos a extendernos muchísimo. Quería decir que estoy muy contento de estar aquí. Porque quienes no lo sepan, mi segundo apellido es Payá, soy hijo de una Payá sirvent, o sea que el pedigrí lo tengo completo por ese lado en esta tierra, así que estoy muy honrado de estar aquí y también muy honrado por la idea de que me hayáis vuelto a invitar a estar aquí con vosotros otra vez. La última vez solo os traje malas noticias, con lo cual
espero que no penséis que haya una correlación entre lo que yo voy contando y que el mundo se vaya deteriorando. No soy yo el responsable. Lo que sí que podemos hacer, yo creo, es aprovechar. ¿Estaba el puntero ahí, por favor? ¿O lo tengo? Ah, está aquí, perdón. Podemos a veces intentar aprovechar estas horas de lucidez, que es cuando decimos mientras Trump duerme por las mañanas, podemos aprovechar para pensar, leer y reflexionar antes de que el mundo otra vez se nos deshaga a ojos vista, ¿no? Estaba, y cuando pensaba en cómo enfocar lo que íbamos a hacer hoy, lo que quería contaros hoy, empecé a hacer la cuenta de guerras híbridas, guerras convencionales, guerras, y sin embargo podría seguir la lista, porque estamos hablando también de guerras al Estado de Derecho, guerras a la teoría económica, incluso muchas veces guerra al sentido común, en muchas de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, especialmente en las relaciones con Estados Unidos, desgraciadamente en estos momentos, ¿no? Lo que sí que quería, y bueno, miré de qué habíamos hablado hacía 2 años, y solo voy a rescatar de aquella presentación una diapositiva que puse en su momento, que es la que marcaba la idea de que China y Estados Unidos estaban destinados, si no a la guerra, al conflicto, por eso estaba entre paréntesis, porque a lo largo de la historia, creo que tengo aquí el puntero, de las 16 grandes transiciones de poder que ha habido entre grandes potencias, 12 terminaron en guerra, ¿no? Por lo tanto, por eso se le llama el síndrome o la trampa de Tucídides, a la cual el propio Xi Jinping, el presidente chino, se ha referido, porque viene de Atenas y Esparta. Históricamente en relaciones internacionales hay una tendencia a la potencia en ascenso, a desafiar a la potencia que está consolidada, y a la potencia consolidada a intentar frenar el ascenso. Y esta es la dinámica más allá de los días a días y de los vaivenes de la actualidad. Esa es la dinámica de fondo que está definiendo la competición entre Estados Unidos y China, de una manera con la administración Biden y de otra con la administración Trump. Pero en el fondo la realidad, y es lo que hablábamos hace 2 años, es que el mundo ha cambiado y eso afecta económicamente, porque ahora a los estados ya no les importan las ganancias absolutas, sino las relativas. Cuando tú creces al 2% y China al 10%, pero está muy alejado de ti, no te importan esos 8 puntos de diferencia. Según se va acercando China, estás dispuesto a ralentizar tu crecimiento con tal de ralentizar el suyo aún más y acortar ese crecimiento. Y por eso lo que estamos viendo son políticas de daño, no políticas de beneficio, ¿no? ¿Cuánto daño puedo maximizar al otro? ¿Cuánto daño puedo minimizar en el que yo me hago? Y por lo tanto estamos viendo este recableado de la globalización, que ya empezó y que se fue agudizado con la pandemia, con la conversión de las interdependencias en vulnerabilidades. Todo lo que mirábamos antes y considerábamos, eso nos ha pasado a los europeos con la energía y con Rusia, como soy interdependiente, como dependemos mutuamente, vamos a tener un escenario de estabilidad. Y hemos visto que las cosas están ocurriendo al contrario. Cuanto más dependiente y más interdependientes, más vulnerable. ¿Qué es lo que están haciendo los estados? Digamos, retroceder, desindependizarse, en inglés de-risking, reducir riesgos. Y todo eso lo hemos visto en las dinámicas empresariales, de traer las cadenas de suministro más cerca, de traerlas a países amigos. Esas tendencias están ahí y no van a parar, y es algo que la Unión Europea ya estaba haciendo con sus estrategias de nearshoring y friendshoring, con una nueva política industrial. Todo el mundo se está reindustrializando para no volver a depender tanto, especialmente en sectores tecnológicos, y como hemos visto en determinados sectores con sanciones muy estrictas, ¿no? En el ámbito de la tecnología ya fue Biden quien puso restricciones al comercio de Estados Unidos con China, en semiconductores, en inteligencia artificial y en quantum, porque esos son los factores definitorios de la productividad y del crecimiento. Por lo tanto, teníamos ya un mundo que iba y que se enfocaba en ese sentido, pero que ahora se ha agudizado, ¿no? Las tensiones con Estados Unidos y en las guerras comerciales, ahora lo veremos, realmente esa es la complejidad que tiene la Unión Europea, porque el resto del mundo está en una guerra comercial con Estados Unidos, o Estados Unidos con el resto del mundo, para ser justos. Pero nosotros además tenemos un problema de seguridad y defensa y un problema de democracia y valores. Es decir, que tenemos 3 frentes abiertos con Estados Unidos. ¿Cómo entendemos la democracia? O más bien cómo Estados Unidos dice entender nuestras democracias. Pero también tenemos un frente abierto muy amplio en temas de seguridad con respecto a Ucrania y la defensa del continente europeo. Eso nos lleva a más desacoplamiento,
a más políticas de suma cero y a la utilización de los aranceles de manera coactiva, que es lo que estamos viendo en estos casos, en este caso, ¿no? Nadie ha tenido todavía acceso al expediente de Trump en la Escuela de Negocios de Wharton. Se supone que aprobó, pero desde luego la asignatura de Comercio Internacional, muchos de los que estáis aquí, ya os imagináis que nos gustaría ver su paper, ¿no? O sus trabajos de fin de curso, porque no sabemos todavía qué es un arancel para Donald Trump, ¿no? Si es un medio para reequilibrar una balanza comercial que está desequilibrada, si es algo punitivo por otras razones de política exterior, si es una medida de política fiscal, ¿no? No sabemos realmente, y si es una medida de política industrial para atraer inversiones, pero ¿quién va a llevar inversiones a largo plazo con este nivel de volatilidad, ¿no? Entonces, esa confusión es muy importante y hace que no podamos aclarar el panorama en términos de una respuesta coordinada y homogénea, con además medidas que, como hemos visto ayer por la tarde a última hora, se amparan en normativas como la Ley de Poderes de Emergencia Económicos, que no son, que los propios tribunales dicen que no están justificadas para imponer aranceles, igual que la Ley de Extranjeros aplicada durante la Guerra Civil estadounidense es inválida para expulsar personas del país. Otro de los elementos que tenemos en conflicto con Estados Unidos no solo son los aranceles, sino, como estáis viendo, la regulación. Nos encontramos con una administración estadounidense que pone por escrito que las regulaciones europeas son un lucro cesante para sus empresas. Bueno, realmente supongo que para cualquier empresa una regulación es un lucro cesante si piensa lo que podría hacer sin ningún tipo de regulación, pero el convertir y el igualar la regulación con los aranceles y demandar que todas esas regulaciones, especialmente en el campo de las empresas tecnológicas, son aranceles, lleva a un discurso de extraterritorialidad. La pretensión de Estados Unidos de que sus empresas se rijan en el resto del mundo y en este caso en el continente europeo, a quien, como habéis visto, Trump le tiene una especial manía, ¿no? La Unión Europea se hizo para fastidiarnos, esta es la versión, sabéis, ligera del término screw en inglés, ¿no? En inglés. La Unión Europea se hizo para fastidiarnos, pero realmente hay un empecinamiento por sostener las empresas estadounidenses en Europa como si fueran víctimas de una extorsión, y ese es el lenguaje que ha utilizado Trump en su memorándum al secretario del Tesoro y al secretario de Comercio sobre la coacción y la extorsión a las empresas estadounidenses en Europa, lo cual nos abre un frente adicional, ¿no? Realmente sabemos que si vemos los países del mundo impactados por estos aranceles que dice Trump, recíprocos, con aquella fórmula tan increíble, ¿no? que no se conocía en la teoría económica para calcularlos, realmente han sido las primeras medidas contra todo el mundo, pero hemos visto que, curiosamente, con los más dependientes, y ahí es donde hay algo, no sé si llamarlo de esperanza o un patrón. Comentaba antes que ayer, si lo visteis en una rueda de prensa, Trump se enfadó mucho porque alguien le dijo que en Wall Street se hacía la broma de que su política arancelaria se llamaba taco, como los tacos mexicanos, porque se decía Trump always chickens out, ¿no? Trump al final siempre se arruga, ¿no? ¿Con quién se ha arrugado al final, no? Con México y Canadá, con quien tiene una interdependencia más grande, pero también un déficit comercial más grande, y bueno, parece que con Vietnam ya lo está arreglando, abriendo un super resort Trump en el país, con el cual va a conseguir Vietnam librarse de los aranceles. Pero lo curioso de este panorama es que el ensañamiento es particularmente con los socios, ¿no? Con los socios más cercanos, y eso tiene implicaciones que ahora enseñaré en términos de opinión pública en toda Europa en algunas encuestas que hemos realizado. ¿Cuál es el problema de fondo y por qué va a ser muy difícil arreglar esta crisis comercial como lo quiere Estados Unidos? Porque China produce y Estados Unidos consume, ¿no? O sea, son una potencia manufacturera los chinos, y Estados Unidos es un gran consumidor, ¿no? Mientras los chinos no consuman, van a seguir exportando, y mientras los americanos consuman mucho más de lo que producen, seguirán importando y además necesitando financiación para conseguir financiar esas importaciones. Y por lo tanto, todo ese privilegio exorbitante, como se definió al dólar, es algo que el propio Trump, de nuevo, contra toda la teoría económica, está poniendo en cuestión. También
Ayer que un columnista del Financial Times también hacía la broma de que quien estaba parando a Trump era como, decía Bond, James Bond, ¿no? Era Bond, Treasury Bond, bono del tesoro, ¿no? Es el que está parando a Trump, porque hay un momento que cuando tú desafías la lógica de mercados y la lógica económica, produces esto que también se llama a veces el efecto coyote, ¿no? Que es que, ¿os acordáis en los dibujos animados que veíamos de pequeños, ¿no? Mientras el coyote no mira hacia abajo, puede seguir suspendido en el aire, pero en el momento que mires hacia abajo te vas a terminar cayendo, ¿no? Como decía, el mundo está financiando a Estados Unidos, estos son, ¿no? lo que necesita en términos de financiación con respecto a su Producto Bruto, con respecto a lo que necesitan pues, la Unión Europea y Estados Unidos. Por lo tanto, eso tiene también implicaciones, estos desequilibrios comerciales, con respecto a Europa y de qué medida o hasta dónde vamos a poder equilibrar ese déficit con Estados Unidos, y sobre todo en términos de la discusión de si debemos intentar equilibrar con China, ¿no? La relación comercial, ¿no? Pero que para nosotros va a ser igual de difícil que para Estados Unidos equilibrar la relación comercial con China. Nosotros tenemos también, por supuesto, un déficit comercial con China muy impresionante, y es muy difícil que vayamos a corregirlo si tenemos en cuenta que toda la estrategia de los últimos 20 años de China ha sido convertirse en una potencia industrial y en una potencia exportadora, y lo han hecho muy bien. Hoy tenéis también una noticia muy relevante sobre la última fábrica de Audi en Estados Unidos. Es que ni siquiera, ¿no? cuando las fábricas de Audi en China son mejores que las fábricas de Audi en Alemania, porque incorporan más robots chinos a un coste más bajo en producir ese tipo de vehículos. Y eso está sacando del mercado también a los trabajadores chinos. China tiene que exportar para sobrevivir también económica, pero también políticamente, porque sabemos cuál es el régimen político y porque, como discutimos hace 2 años, las dictaduras se legitiman por los resultados, nunca por los procedimientos, ¿no? Entonces, China necesita seguir exportando y por lo tanto es muy difícil que equilibremos esto. Con Estados Unidos sí, tenemos, como sabéis, un déficit. Estados Unidos tiene un déficit comercial, tenemos un superávit con ellos, pero Estados Unidos nunca cuenta los servicios, ¿no? Que resulta bastante paradójico, y sobre eso sostiene la idea de que si hay un país en el mundo que ha perdido con la globalización es Estados Unidos. Increíble, ¿no? También de nuevo a ningún alumno le dejaríamos presentar un paper con esta tesis ni siquiera en ningún curso de ninguna facultad, ¿no? Estados Unidos ha sido un gran, y es todavía hoy, un gran beneficiario de la globalización. Otra cosa es que internamente sus políticas no redistribuyan, no compensen a los perdedores, pero el efecto Walmart es un efecto autoinducido. Cuando Walmart decide externalizar toda su producción y traerse todas las cosas de China, realmente no es China quien te está sacando del mercado porque está haciendo lo mismo que tú mejor, es porque tú te estás deslocalizando en China, ¿no? Los fabricantes de juguetes Mattel han enviado una carta muy reveladora al presidente de Estados Unidos diciéndole: estas navidades no hay juguetes para los niños americanos porque los fabricamos todos en China, ¿no? Y eso lo que está generando es añadir a lo que contábamos, a la idea de que Estados Unidos y con Trump se está convirtiendo en un estado patrimonial. Al final, todos estos anuncios y contraanuncios, todos estos aranceles y exenciones generan una gran cultura, por un lado, de corrupción, de lobby, de financiación encubierta al Partido Demócrata, porque si no puedes con la teoría de Trump sobre aranceles porque no sabes la que es, pero sí que puedes financiar al Partido Republicano para que tu senador o tu congresista consiga que Trump quite tu sector de la lista de aranceles, ¿no? Y de esa manera es como generas una degradación en todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Esta encuesta que hemos hecho en el European Council on Foreign Relations está disponible en internet. Fijaos que ahora os cuento aquí los colores para que os hagáis una idea. Son quién es un aliado. En relaciones internacionales hay 4 tipos de países, ¿no? Puede ser un aliado, puede ser un socio, puede ser un rival o puede ser un adversario, ¿no? Digamos, esa es la gama de colores cuando tú miras al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Quiénes consideran, ¿no? los azules todavía, aliados? Reino Unido, Polonia, Dinamarca. Socios, cuando empiezas a ser un socio es que estás ya en una relación transaccional, has abandonado la idea de que compartes valores y objetivos a largo plazo, es tu socio, estás en una relación transaccional, cumples los contratos, generas confianza, pero realmente has perdido ese fondo, ¿no? Fijaos
en lo que ha pasado en 4 países clave. Desde abril del 23 a noviembre del 24, justo después de ganar Trump las elecciones, solo con los discursos de campaña y las cosas que decía Trump. Ahora vamos a sacar el próximo mes el resultado de ahora. Polonia, que pensaba el 50% de los polacos que Estados Unidos era un aliado, ahora 31% nada más. La mayoría piensan ahora 45% que son un socio. Dinamarca, que pensaba que Estados Unidos era un socio, pasa a 30, etcétera, ¿no? Alemania, de nuevo, a socio, y España, que estaba en 55, estaba aquí, pasa a 57. Por lo tanto, lo que estamos viendo es algo que normalmente en relaciones internacionales es geológico, ¿no? Cómo te desplazas de socio, aliado, a rival o adversario, es algo que nunca ocurre tan rápidamente y eso es muy revelador, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es y cuál debe ser la respuesta europea y cuál está siendo? Como decía, nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, pero un enorme déficit comercial con China. Lo sabemos particularmente en España porque somos los países del mundo que tienen un déficit comercial más grande con China y sabemos cuál es la dificultad tanto de invertir como de exportar, sobre todo en sectores grandes, ¿no? Por eso la idea, digamos, de salir corriendo hacia China para compensar, como decía, quizá no tenga mucho sentido. ¿Qué está haciendo la Unión Europea hasta ahora? Trump emplea un martillo, los europeos intentamos aplicar la acupuntura, ¿no? Es elegir para señalizar sectores clave. Ya lo hicimos con Trump 1.0, si os acordáis, manteca de cacahuete, Harley Davidson, Bourbon. Vamos a marcar sectores estratégicos desde el punto de vista político para lanzar esas señales. Pero, a salvo de lo que penséis, y tendré mucho gusto, por supuesto, de escuchar lo que penséis, la Unión Europea está intentando hacerse daño a sí misma de una manera que no tenga mucho sentido. Quizá está siendo, o no, vamos a verlo, ingenua en el sentido de decir, ¿cómo le duplico la apuesta a Trump? Pues planteando reducir aranceles a cero. Pero realmente es eso lo que busca Estados Unidos. ¿Es eso lo que busca Trump? No lo sabemos, ¿no? Las peleas dentro de la administración y la ruptura del proceso de formulación de políticas dentro de la administración es increíble, nunca sabes quién está pensando quién, si es la Corte, la Camarilla, los aduladores, el secretario de Estado de Comercio o el de Hacienda, el Tesoro, qué es lo que está pensando, ¿no? Por lo tanto, eso es enormemente difícil. Una de las cosas que sí que sabemos y que estamos haciendo los europeos bien es aprovechar para dar un empujón fuerte a todas nuestras restantes relaciones comerciales, ¿no? Porque esa es la salida. Tenemos que mantener, como ha dicho alguien, la luz encendida de una globalización que funciona de acuerdo a reglas, de acuerdos comerciales extendidos, de salir de ese mundo de confrontación entre grandes potencias, esquivar una guerra comercial, pero también esas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, y conseguir por debajo de ese choque establecer una esfera donde potencias medias u otro tipo de países que estén interesados en mantener ese cableado de la globalización con beneficios para todos puedan participar. Estoy pensando, si os fijáis, en América Latina, perdón los que estáis al fondo que las cifras son muy pequeñas, os las digo desde aquí, si la Unión Europea ratifica sus el acuerdo comercial con Mercosur, tendrá el libre comercio con el 95% del PIB de la región latinoamericana, ¿no? Comparado con Estados Unidos, los acuerdos de libre comercio con Perú, Colombia, Panamá, por supuesto Canadá, Chile y Perú, pero casi todo el peso aquí es obviamente Canadá, que está integrado en la economía estadounidense. Hay una mini globalización americana entre Canadá, Estados Unidos y México, y luego China, que a pesar de esa enorme presencia en la región, tiene pocos acuerdos de libre comercio, porque China es una potencia inversora pero extractiva y por supuesto exporta a la región, pero nadie va a firmar un macroacuerdo de libre comercio con China. Por lo tanto, Europa está en el camino de expandir acuerdos comerciales, no solo con América Latina, pero también con el Indo-Pacífico, con Japón, con Corea, y por lo tanto hay muchísimas oportunidades desde el punto de vista de bajar de esa confrontación al siguiente escalón para poder trabajar allí. Aparte del mundo de las guerras comerciales, desgraciadamente seguimos en el mundo de las guerras convencionales, ¿no? Desde que hablamos aquí la última vez, añadimos
la vuelta de la inestabilidad a toda la región de Oriente Próximo. El secretario, lo difícil que es hacer predicciones en la vida, el secretario de Estado Anthony Blinken de Estados Unidos, 2 meses antes del ataque a Gaza, dijo que Oriente Próximo estaba pacificado, ¿no? Así son la vida y así es la política y así son las relaciones internacionales. Y nos hemos encontrado con un conflicto que involucra, por supuesto, a Israel y a Palestina, conflicto secular que no tiene solución y que es un pozo sin fondo. Siempre se le ha dicho a Israel, puedes ganar todas las guerras menos esta es la única guerra que no vas a ganar porque tiene una naturaleza completamente distinta, pero hemos tenido un arco de inestabilidad porque Irán, que practica la teoría de la defensa avanzada, Irán se defiende en Líbano, se defiende en Cisjordania y Gaza, se defiende en Yemen, se defiende en Irak y Siria, ¿no? Tiene todos estos proxies regionales a los que ha estado financiando para mantener, digamos, la presión sobre Israel y para tener ocupado Israel con sus proxies y evitar de esa manera tal. Como hemos visto, Estados Unidos dijo que acabaría con la guerra en Ucrania en 24 horas, también dijo que iba a acabar aquí con la guerra, pero lo curioso es que pese a que Estados Unidos es el único país que de verdad puede acabar con este conflicto, porque los envíos a armas de Israel son los únicos que le importan a Israel, al final Estados Unidos está avanzando lo que quiere hacer también en Ucrania y ya se está extrayendo de Israel. Ha firmado por separado un acuerdo con los hutíes de alto el fuego, del cual Israel ni se ha enterado. ¿Por qué? Porque ha visto que el desgaste militar de mantener el conflicto abierto en el Mar Rojo con los hutíes, y eso tiene que ver con Ucrania y los temas tecnológicos, los hutíes con muy poco dinero, como han hecho los ucranianos contra los rusos, con drones y con misiles que son muy baratos, están prácticamente, han casi vaciado el stock de misiles de calidad y digamos de alta tecnología, que son millonarios en su precio, de los portaaviones y la flota que opera aquí, ¿no? Y por lo tanto han sido capaces de denegar, de convencer a Estados Unidos de que se retire o de que ceje en esa campaña, ¿no? Porque lo hablaré después, hay una revolución también en los asuntos militares en la que estamos viendo que las nuevas tecnologías incrementan enormemente la capacidad defensiva a un coste muchísimo más bajo, lo cual puede tener consecuencias positivas desde el punto de vista de la disuasión, porque hoy es mucho más barato defenderte y mucho más caro mantener la presión militar sobre otro tercero país, pero de eso podemos hablarlo. Ese conflicto se está retirando, pero todavía va a ser objeto de inestabilidad. En Rusia, fijaos, esta es la línea de los territorios que tenía en el año 22, justo en el máximo momento de expansión, o sea, al final de la segunda parte del año, del 22, esta es la línea de los territorios que Putin decide anexionarse, ¿no? Estos territorios que están en gris están formalmente incorporados a Rusia en su constitución, son parte de Rusia. Y sin embargo, Putin sigue sin ocupar esos territorios, a un coste elevadísimo, con un deterioro enorme de sus fuerzas convencionales, con un coste también en bajas humanas enorme, y sigue sin conquistar ni siquiera esos territorios que dice que son suyos, que son apenas el 20% del territorio de Ucrania. Entonces, es muy difícil que Putin pare, es muy difícil que firme un acuerdo de paz, porque no solo pediría completar estos territorios que no ha ganado sobre el terreno, porque un acuerdo de paz hipotético en Ucrania sería un armisticio sobre la línea de frente, como se hizo en las Coreas, ¿no? Paras la guerra sobre el frente, todo lo que queda aquí, mala suerte, se lo queda Rusia, como pasó con Alemania Oriental incluso, ya nos veremos dentro de 30 o 40 años, ya veremos, pero todo esto lo dejas liberado, miembro de la Unión Europea, y con una garantía de seguridad. Eso es lo que no puede aceptar Putin, ¿no? No es tanto neutralizar Ucrania como Finlandia, que al fin y al cabo era un país inserto en estructuras occidentales, sino bielorrusizar Ucrania, tener un país títere controlado donde pueda seguir planteando el desafío y mantener fuera y lejos a la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Por eso ese acuerdo de paz es muy difícil y es muy tentador para Putin seguir armando una economía de guerra
para poder, ahora veremos algunos datos, para poder mantener esa presión y Estados Unidos extraerse también de ese conflicto y dejarnos a los europeos ahí tirados, ¿no? Lo vais a ver mal desde ahí abajo, pero os cuento desde ahí detrás. Guerras híbridas, el número de sabotajes, ataques contra infraestructuras, atentados terroristas, de la infiltración rusa en toda Europa está creciendo desde el año 22 al 24. Al jefe, al CEO de la empresa Rheinmetall alemana, que es la que fabrica explosivos y tanques, han intentado matarlo ya 3 veces y tenemos un despliegue que preocupa mucho a todos los servicios de inteligencia, cada vez más detrás de esas líneas ucranianas de operativos de inteligencia y sabotaje que están detrás. Algunas de estas cosas no se probarán, evidentemente, pero de muchos de esos sabotajes, cables submarinos, lo estamos viendo, infraestructuras críticas, ciberataques y, por supuesto, el clásico ruso, desinformación, alteración de espacios comunicativos, cognitivos, utilización de proxies y de influencias, alimentación de extremismos, todo eso con la idea de que Europa tire la toalla y esté sumida en su propia crisis interna y no quiera luchar contra Rusia, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el campo de la defensa, ¿no? Para que lo veáis. Estos son cómo pasaron, qué ha pasado en la última década en términos de gasto de defensa. Pues decíamos, mientras Europa dormía, Rusia y China aumentaban sustancialmente sus gastos de defensa. Fijaos lo que es el presupuesto ahora el presupuesto ruso, esta parte roja, ¿sabes? Que es el 30 y pico % es el presupuesto de defensa. Ahí sí que hay una economía de guerra donde todo está girando en torno a la producción. Aquí tenéis el gasto de defensa desde la guerra del 22, donde en aquel momento el presupuesto, como veis, que prácticamente se ha duplicado. En aquel momento el presupuesto de defensa ruso era de unos 60.000 millones de euros. Si os sirve la cifra, ese era el valor de las exportaciones de gas ruso a Europa, ¿no? Salíamos lo comido por lo servido en darles, ¿no? Digamos, con las exportaciones. El precio del gas era prácticamente su presupuesto de defensa. O sea que ahora, sin esas exportaciones y sin esos recursos europeos, ha duplicado el gasto en defensa y prácticamente es una economía que solo se dedica a eso. Los jóvenes cualificados que fueron movilizados, hasta casi 1 millón, se marcharon, están fuera del país, en Armenia, Georgia, no han sido perseguidos ni sus familias para que no se conviertan en disidentes y que puedan incluso muchos de ellos seguir trabajando para empresas rusas en el exterior. También para que ayuden a la evasión de sanciones. Hay mucha exportación a través de Armenia, Georgia, otros países, ¿no?, secundarios para evadir las sanciones por ahí, y por lo tanto Rusia no ha querido agotar ni presionar, por supuesto, a sus diásporas en estos países porque los considera instrumentales para conseguir la financiación que necesita y muchas importaciones críticas, aunque la reorientación de Rusia hacia China es prácticamente completa. Incluso los rusos están viviendo ahora mismo en un país donde tienes el Amazon chino trayéndote comida a casa, ¿no?, que para ellos es una novedad porque a quien se han abierto comercialmente y en términos de inversiones es a los chinos para compensar todo esto. Tarjetas de crédito. Fue muy divertida la cumbre de los BRICS. Un amigo brasileño que estuvo allí me mandó las instrucciones, que era: cumbre de los BRICS, vamos a tratar la desdolarización de la economía mundial y la emergencia de monedas alternativas. Por favor, traiga solo dólares, no se acepta ninguna otra moneda de pago durante la cumbre de los BRICS. Olvídese de su tarjeta de crédito porque no funciona, tráigalo todo en cash, del bueno, del greenback de toda la vida, ¿no? Pero bueno, cuando tienes esa maquinaria de represión política y ese ejército detrás, te puedes permitir estas contradicciones de dolarizar tu economía de esa vía mientras tiras, ¿no?, detrás. Cuestión del gasto en defensa, ¿no? Y sabéis que, como en España estamos siempre, ¿no?, hemos estado estos últimos años, estamos también en el furgón de cola en los temas de gasto de defensa. Es cierto que aquí, ¿no?, como decimos, cada uno ve la fiesta, ¿no?, según desde donde la vea o según le vaya, ¿no? Aquí, bueno, pues poca fiesta, ¿no?, en los bálticos, por su memoria obviamente histórica, son mucho más conscientes. Bueno, el outlier aquí es por supuesto Grecia, que no le preocupa a Rusia en absoluto, le preocupa a Turquía de toda la vida.
y siempre ha tenido un presupuesto de defensa muy elevado, ¿no? Aquí es como vemos, ¿no?, cómo vamos, sobre todo España e Italia, que son los que van más retrasados. Lo que pasa es que este discurso de los porcentajes de defensa del PIB es un discurso un poco falaz, ¿no? Porque la seguridad es un bien público, ¿no? Y hay proveedores también, hay gente que provee más y hay gente que consume más. Letonia gasta el 3% de su PIB en defensa, pero eso son 1.500 millones de euros, ¿no? España, cada vez que España pone un punto de PIB más encima de la mesa de gasto de defensa, son 15.000 millones de euros, ¿no? Te estás poniendo, ¿no?, 8, 9 Letonias encima de la mesa en términos de gasto de defensa. Letonia puede gastar el 50% de su PIB en defensa si quiere, como Rusia, pero no se va a defender de Rusia, ¿no? Por lo tanto, está bien que hablemos de umbrales, ahora veremos cómo ir aumentando, y está bien que hablemos del gasto en defensa, pero realmente lo que tenemos que pensar es cómo, cuándo, dónde, para qué, en qué se gastan estas defensas, ¿no? El problema que tenemos, para que lo veáis aquí, esto que se llama, si alguien ha oído hablar de esto, del corredor Suwałki, pero es como ya muy pro, podéis, pero es muy definitorio. Si veis el mapa de Europa, las 3 repúblicas bálticas que están aquí, tienen esta franja, esto que se llama el corredor Suwałki, que son 100 kilómetros. Esto es Kaliningrado, ocupado por Rusia, y esto es Bielorrusia, por supuesto, ocupado también y controlado por Rusia. Eso quiere decir que los 3 bálticos son indefendibles, ¿no? Porque puedes, como hizo Reino Unido, poner todas tus tropas en Francia en 1940 para que luego tengas un Dunkerque si no consigues detener al ejército ruso ahí y o pierdas tu ejército o te tengas que marchar o tengas que evacuarlo por aquí. Tanto para entrar como para salir, si no lo haces marítimamente, tienes que pasar por ese corredor, ¿no? Por eso es fundamental el artículo 5 de la OTAN y la disuasión estadounidense. Porque por nosotros mismos, si Rusia, y ese es uno de los escenarios que manejan los servicios de inteligencia, empieza a testar a Trump, voy a ocupar una zona de aquí, de esta franja de Estonia Norte, donde hay una minoría rusohablante. Voy a coger 15 kilómetros de Estonia, ¿no? No es mucho, ¿no? Y voy a ver qué dice Trump. ¿Va a aplicar el artículo 5? ¿Va a entrar a defender eso? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Por eso el artículo 5, que es intangible, la cláusula de defensa colectiva, es tan importante. Y por eso la sospecha, amenaza o riesgo de retirada de ese artículo es lo que pone en peligro todo lo demás para todos. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos en términos de gasto? Quiero ver cómo voy de tiempo, para que lo veáis. Hemos aumentado mucho el gasto en defensa en los últimos años. De los 30 miembros de la OTAN, 23 ya están en el 2%. Fijaos qué pasó después de la guerra de Ucrania, la primera guerra de Ucrania, qué poca conciencia tuvimos de que esa era la primera guerra de Ucrania. No, y pensemos que aquello se había cerrado y no sabíamos que se cerró en falso. Tenemos ese compromiso del 2% del PIB, es del año 2006. Para que hagáis los cálculos, ¿no?, como dicen los americanos, back of the envelope, ¿no?, así en la servilleta de papel, un 1% de gasto en defensa te lo puedes permitir cuando Estados Unidos te defiende y no hay tensión geopolítica. Eso es donde estábamos. El 2% es cuando Estados Unidos empezó a pivotar hacia Asia y dijo, oye, sois mayores, os podéis ocupar un poco más de vosotros mismos porque yo estoy muy ocupado con China y tengo otros escenarios. El 3% es una Europa con menos América, que es ya con Biden, donde estás diciendo, es que el 2% no va a ser suficiente porque Rusia está ahí, vas a tener que disuadirla, pero todavía te estamos apoyando. El 4% es una Europa sin Estados Unidos. Y el 5% es una Europa que además puede ser hostil a Estados Unidos, caso danés, guerras comerciales, etcétera, ¿no? O sea que vas, ¿no?, como digo, es muy back of the envelope, es ir tirando la línea, pero creo que es claro, ¿no? Nos vamos de la OTAN, nos quedamos con la OTAN y la europeizamos. Es decir, todos esos desafíos están ahí. Es cierto que todavía el paraguas americano sigue aquí, el gasto en defensa de Estados Unidos, si lo cuentas todo, está incluso por encima de esto, en los 800.000 millones,
¿Cuál es el problema de los europeos? Que con lo que gastamos, que es mucho, no somos capaces de disuadir a Rusia, porque lo gastamos mal, porque lo gastamos en defensa territorial, porque lo gastamos en defendernos cada uno a nosotros mismos, en comprar y hacer nuestras propias industrias de defensa. Como dicen los americanos, no tenemos bang for the buck, no disparamos, no tenemos poder de defensa. Fijaos que antes de la guerra de Ucrania, como os decía, el presupuesto ruso era 60.000 millones, que estaba por debajo de Reino Unido, Francia, Alemania, ¿no? Con todo eso que gastábamos los europeos, no pudimos disuadir a Rusia, ¿no? Y estábamos por debajo del 2%, ¿no? Ahora Rusia ha duplicado eso. ¿Cómo vamos a disuadir a Rusia? No es muy buena idea hacer un plan de rearme que diga en 10 años me voy a rearmar. ¿Cuál es el mensaje que recibes desde Rusia? Tengo 10 años para incordiar, tengo 10 años para conseguir lo que quiero, ¿no? Tienes que pensar en ese horizonte de reindustrialización, pero ese es el problema de mañana, el de estabilizar. ¿Cómo resuelves el problema de ahora? Que es cómo con un Estados Unidos inestable, imprevisible, consigo hacer esto, ¿no? No voy a entrar en los temas de industria de defensa, pero aquí tenéis el resumen para lo que veáis. Los europeos tenemos 178 sistemas grandes de armas que producimos, los americanos 17, 30 tanques principales de combate, los americanos 1, ¿no? Luego puedes bajar en otras categorías, pero tenemos una industria de defensa muy fragmentada. Y sin embargo, en lo mejor que podremos hacer, igual que estamos haciendo una reindustrialización en industrias tecnológicas y en industrias limpias, tenemos un gran potencial en industria de defensa, porque las industrias de defensa son innovación, generan polos de crecimiento, generan polos en territorios que además favorecen la cohesión de los países, porque no suelen estar las grandes fábricas en el centro de las capitales ni de los polos de poder, sino que, y además están exentas de la normativa sobre ayudas públicas de la Unión Europea. Por lo tanto, las inversiones en estos sectores son muy importantes. Lo que hasta ahora solo hemos gastado un 11% de nuestra defensa de forma coordinada, lo que hace el plan de rearme de la Unión Europea es abrir dos caminos. Uno, levantar los techos fiscales, las restricciones fiscales, para que los estados puedan gastar en defensa, para que no te cuente en el techo de gasto y en tu incumplimiento de déficit que puedas gastar más en defensa, pero eso es un gasto nacional. Y abrir un crédito de 150.000 millones con fondos europeos para que puedas hacer proyectos mancomunados, que son proyectos que incluyen tecnologías, por ejemplo, en las que España es buena, como satélites y electrónica, muchísimas otras cuestiones. Hoy los ucranianos han conseguido hacer prácticamente, construir el 90% de las armas que emplean, incluyendo, como sabéis, fabricar 4 millones de drones al mes, ahora ya en cartón, ¿no? Siendo capaz de llevar una carga explosiva con un dron de cartón, con impresoras 3D, etc. Y están denegando el territorio y parando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, un país que es como nosotros, con unas fuerzas armadas muy reducidas, con tecnología puntera, con etcétera, etcétera, como sabemos, etcétera, ¿no? Quiero terminar ya entonces con esta idea, entonces, ¿no? Estamos entrando en una economía de guerra, no en Europa, no lo necesitamos, pero sí que necesitamos tomarnos en serio la disuasión, tomarnos en serio la industria de defensa y entender que no solo es lo que ocurre en el frente, sino qué hay detrás. ¿En qué criterios tenemos que cambiar los criterios ESG medioambientales y de dobles usos para poder invertir en defensa? Si se quiere financiar esas inversiones. Todavía muchas universidades tenemos prohibidas las investigaciones de doble uso. ¿Pero qué es hoy un doble uso? Si yo tengo un programa de inteligencia artificial que me sirve lo mismo para detectar si pasan coches o camiones que si pasan tanques o vehículos de combate, ¿no? En el fondo el software y la empresa va a hacer un software de reconocimiento de vehículos y lo vas a alimentar igual, ¿no? Pero tenemos todavía muchas restricciones sobre innovación en defensa y eso es algo que hay que cambiar en nuestro mundo por infraestructuras
Alemania va por fin a invertir en infraestructuras, va a invertir en conectividad y en su retraso digital. Todos los que vais a Alemania sabéis lo que es ahí el cable, cómo funciona con la conectividad, las infraestructuras y el 5G. Por lo tanto, hay un cierto keynesianismo de políticas fiscales expansivas detrás de todas estas malas noticias en términos de oportunidades de inversiones en innovación y también, como lo habéis visto, en muchos casos en estructuras de resiliencia y de emergencia. Nos estuvimos mucha gente riendo de estos kits de emergencia, ¿no?, que anunciaba la comisaria, ¿no?, hasta el apagón, y aquí, pues por desgracia, en esta comunidad que tanto ha sufrido, sabemos lo que es la preparación para emergencias. Lo importante es que la población pueda también estar protegida, ¿no? Por lo tanto, eso decía, vamos a levantar techo de gasto, va a haber más préstamos europeos y vamos a tener ese tipo de oportunidades de inversión en un entorno, como decía, de mucha volatilidad, pero en el cual creo que tenemos suficientes certezas. No sabemos qué va a hacer Trump mañana, ¿no? Y como decía, con quién la va a emprender, si con las universidades, los jueces, el Congreso, los inmigrantes, los estudiantes que aplican, que postulan para visados, pero yo creo que sí que sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y en eso es en lo que quizás es donde debemos estar más concentrados y más conscientes. Así que lo dejo aquí, muchas gracias y me someto a vuestras preguntas con mucho gusto. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Sí, por allí. Formalmente el Tratado Atlántico cubre la península y los territorios atlánticos, como son Canarias, como son las Islas Canarias, ¿no? Formalmente no cubre Ceuta y Melilla, pero es muy difícil pensar que pudieras tener ese escenario sin una intervención de toda la Unión Europea, como lo vimos en la crisis migratoria, en términos de sanciones, de represalias, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un escenario en el cual sí que contamos o que contaríamos con la solidaridad y el apoyo del resto de socios europeos, ¿no? Pero es verdad que formalmente no lo tienes inscrito, digamos, en el Tratado de la OTAN, que esos dos territorios estén cubiertos por la garantía del artículo 5. ¿Por ahí? ¿Por Maduro está el tratado de comercio con América? Porque parece que ahora hay más urgencia de la que ha habido últimamente para poder comerciar libremente con Sudamérica. Bueno, Mercosur. O sea, hemos hecho ya la Unión Europea ha hecho ya una modernización de los acuerdos comerciales existentes, que está muy bien, y una profundización. Y con Mercosur es más que un tratado, es una saga que lleva temporadas, ¿no? Como sabemos, una posición grande de Francia y otros países, como siempre, por la cuestión agrícola. Todavía los españoles más mayores recordamos el parón de las negociaciones europeas, ¿no? Todavía ocurre con Francia, ¿no?, donde tenemos un problema clásico de intereses concentrados contra intereses difusos. El Mercosur realmente no va a dañar, va a ser un beneficio para Francia, pero los sectores que tienen un daño están muy concentrados y son capaces de movilizarse. Los beneficiarios de los tratados comerciales nunca se manifiestan. Nunca habéis visto una manifestación a favor del libre comercio o del tratado comercial. Cuando a la gente le bajan un 20% el precio de algo, no sale a manifestarse para dar las gracias, ¿no?, porque ha habido un tratado comercial que te ha quitado un arancel. Pero incluso ahí es verdad que Francia, que es una potencia, sabemos, exportadora en industria agroalimentaria, el sector exportador sí que ve con buenos ojos el tratado, porque vas a poder competir con Argentina en vinos y con otros, ¿no?, productos precisamente en esos países, ¿no? Y en cárnicos, además, que es lo que le preocupa a Francia, lo que haces es incrementar las cuotas, pero no liberalizar el comercio, ¿no? Entonces, con un gobierno débil como el de Francia, que tiene siempre a la extrema derecha azuzándole con el tema comercial, pues es difícil, ¿no? Pero fijaos qué contradicción, que Francia está vendiendo submarinos nucleares a Brasil, ¿no?, que son 4.000 millones cada submarino, ¿no? O sea, ¿cuántas toneladas de carne
cuestan 4.000 millones, ¿no? Son las contradicciones del comercio, pero... Y por eso Ursula von der Leyen fue muy inteligente, puenteó a Macron, se fue a firmar el acuerdo para empujar un poco a Francia, porque ese acuerdo se puede firmar por mayoría cualificada. Esa es la ventaja que tenemos con Estados Unidos. Ahí sí que seguimos siendo una superpotencia la Unión Europea, porque podríamos firmar ese acuerdo con el voto de Francia en contra. Políticamente es arriesgado. Incluso en algún momento, como sabemos en las negociaciones en la Unión Europea, incluso en algún momento Francia te pide que lo firmes, que lo ratifiques con su voto en contra, ¿no? Sí, para que yo pueda decir que yo me he opuesto. Ratificar no, porque es por asociación y tiene que ir a la Asamblea Nacional Francesa, porque tiene la parte de asociación, pero la parte comercial podrías aprobarla si se deshace también la coalición que hay detrás de holandeses, austriacos, pero el punto clave es Francia. Y eso es una cosa que si no lo hacemos bien, si fracasamos, nos hará mucho daño en este llamado sur global, donde nos dirán que de nuevo, ¿no?, los discursos de los domingos son una cosa y que las acciones de los lunes son otra. Así que ese acuerdo es clave no solo para la región, sino para el resto del mundo como mensaje. Está firmado y está en procesos de ratificación. Hasta que no ratifique el último, acordaos lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que de repente, ¿no?, regionalmente, Valonia, y ahí nos volvimos locos los europeos pensando, ¿no?, los estándares canadienses, ¿quién se fía de los canadienses, ¿no? ¿Qué tiempos en los que podías pensar que había gente que pensaba que con Canadá era un socio comercial problemático? Incluso acordaos el TTIP con Estados Unidos, hubo mucha oposición europea y ya empezaron a hacer mucho daño redes sociales y desinformación diciendo, ¿os acordáis de los pollos clorados, ¿no?, que no se hablaba de otra cosa, como si en un tratado comercial que ahora echamos de menos, ¿no? Porque podríamos haber entrado en todo esto con aranceles cero con Estados Unidos, a pesar de que la media todavía es baja, ¿no? O sea que siempre en los temas comerciales, pero la Unión Europea tiene mayoría cualificada y por lo tanto puede tirar para adelante en estos temas, ¿no? No sabemos, Trump no creo que vaya a ofrecer un desarme arancelario completo bilateral, aunque es verdad que él es muy mal negociador, ya lo hemos visto. Al final, si le coges el truco, en su primer mandato, mirarlo retrospectivamente, le tomó el pelo el coreano del norte porque lo que quiere es la foto y pasa a otra cosa. Y le tomó el pelo completamente, ¿no? Incluso Trump le ha tomado el pelo. Perdona, Putin, 2 horas y media de conversación, son grandes amigos. Oye, después de 2 horas y media, ¿por qué bombardeas a la población civil? Estoy decepcionado ya, pero... ¿Sabes? ¿Cómo eres tan fácil de adular y tan difícil de obtener compromisos si dices que eres un buen negociador, ¿no? ¿Cómo te vas de la mesa sin nada en una negociación? Por lo tanto, vamos a ver, la última noticia ayer, que no he hablado del tema de grandes empresas y tecnologías, es que el Departamento de Estado ha puesto en marcha un programa de sanciones individuales y a entidades europeos que colaboren en la regulación de empresas estadounidenses, incluyendo redes sociales, moderación de contenidos. O sea, pues director general de inteligencia artificial o de regulación en el Ministerio de tal, pues igual no va a Estados Unidos, porque está regulando plataformas y redes sociales, ¿no? O sea que por ahí las cosas se están poniendo feas, como vimos con la injerencia de Musk en las elecciones alemanas, aunque también, ya sabéis que la noticia del día es que Musk ha dicho que un presupuesto big and beautiful, que grande y bonito, son 2 cosas imposibles, y Trump contrata a Musk para reducir la deuda y le monta un presupuesto que va a triplicar el endeudamiento de Estados Unidos, ¿no? O sea que, por eso digo, todo lo que ocurre en Estados Unidos es imprevisible, lo único que podemos ser previsibles son nosotros mismos, con nosotros mismos, y no fallar en las cosas en las cuales, como Mercosur, la responsabilidad es nuestra, no le vamos a poder echar la culpa a Trump, especialmente si esperamos un año y gana las elecciones Bolsonaro en Brasil, o su sucesor, ¿no? Eso no será culpa de Trump, será culpa nuestra, ¿no? Por aquí y por allí tenía otra. Y ya concluimos, entiendo, ¿no? Estas 2 y concluimos. Vale. Perdón, adelante. Ahora repito la pregunta, si no. Gracias. ¿En qué medida crees que o ves que la política de rearmar Europa está alineada con la política de reindustrialización y, por tanto, esa parece, ¿no?, necesidad de que
articulemos, ¿no? Iniciativas europeas y no solamente de las regiones o de los estados, ¿no? Si eso es una realidad y cómo nos puede afectar en positivo, claro. Sí, yo creo que sí, eso es lo que hemos visto desde pandemia, cuando empezamos a hablar de autonomía estratégica y como decía, eso se cruzó con estas vulnerabilidades en el mundo. Hemos pasado de la idea de autonomía estratégica a la idea de política industrial y sobre todo seguridad económica. La estrategia de seguridad económica de la Unión Europea del 23 es muy importante porque tiene estos tres pilares, ¿no? De estas tres P's, ¿no? De promover la industria europea y las inversiones, proteger los sectores críticos, pues para no exponerte a vulnerabilidades, pues no dejar que te compren infraestructuras críticas países hostiles, no volver a depender de otros, y luego los partenariados, ¿no? Eso ha avanzado aún más, porque en aquella época además el problema que hemos tenido es que Biden estaba succionando, con la ley de inflación, de reducción de la inflación, estaba succionando inversiones europeas. Grandes empresas españolas estaban invirtiendo mucho más, digamos, en tecnologías limpias en Estados Unidos de lo que lo estaban haciendo en Europa, ¿no? Ahora es verdad que hemos frenado en parte esta idea del Green Deal, del Pacto Verde. Como habéis visto, si veis las cartas de emisión y el mandato de la presidenta de la Comisión, el Green se ha caído, se ha cambiado a Clean. Bueno, rima, ¿no? Pero es Clean Industrial Deal. Estamos hablando de reindustrialización, porque ha habido una toma de conciencia de que descarbonizar y reducir riesgos no necesariamente son compatibles todo el tiempo en el corto plazo. En el largo los tienes que hacer. Pero si yo estoy en una estrategia de ¿qué priorizo? Si quiero de-risking, entonces no quiero descarbonización. Si yo me quiero descarbonizar, meto todas las placas solares chinas, todos los vehículos eléctricos chinos, todos los electrolizadores, porque son más baratos. ¿Y qué me encuentro después? Que me he cargado el mercado de placas solares, me he cargado el mercado de vehículos eléctricos, me he cargado todas las industrias europeas en este ámbito y ahora soy totalmente vulnerable, ¿no? Y no fabrico semiconductores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para conciliar esto? Y yo creo que el vehículo eléctrico en Europa y los vehículos es claramente donde todo el mundo ha dicho, ojo, que solo porque sea más barato y descarbonice antes no me interesa, porque la gente pensaba que en la transición verde ibas a dejar de depender del Golfo Pérsico. Qué bonito la transición verde digital, que ya no voy a tener dependencias tóxicas de tipos complicados que me abren o me cierran el gas en función de sus intereses o me manipulan el precio del petróleo en función de sus intereses. Dice, pero es que lo verde también lleva minerales críticos y materias primas que tienes que sacar de algún sitio que tú no produces porque no tienes una minería. Entonces, de repente, el despertar de decir, anda, esta transición me va a generar nuevas dependencias, pues sería muy idiota, ¿no?, si volviera a caer en eso mismo y por lo tanto... Y en industria defensa es lo que hemos visto. Los franceses en 1956, De Gaulle, después de que Estados Unidos le retirara el apoyo a británicos y franceses en la operación de ocupar el canal de Suez, De Gaulle dijo, hay que protegerse no solo de tus enemigos, sino de tus protectores. Puedes tener, De Gaulle dijo, un protector abusivo, un protector abusivo. Y eso es lo que al final te ha ocurrido. También puedes depender mucho de tu protector. Y eso te va a hacer poder negociar de igual a igual y tener esa autonomía. Y por lo tanto, defensa es un elemento muy claro de industrialización, con sinergias muy claras, pero tienes que saber en qué gastar, porque es una industria artesanal, si no innovas, etcétera, ¿no? Los tanques no los hacen robots chinos. ¿No? Es todavía una industria muy artesanal, ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí? Si Europa apuesta por una inversión en seguridad y defensa y por lo tanto si está en condiciones la industria europea de producir en ese sentido, incluso muchos sectores que tendrán que reconvertirse o cambiar y dirigirse hacia la industria de la defensa. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos una industria metalmecánica muy potente. Lo que te digo es qué sectores o qué empresas en España estarían en condiciones de hacer esa transición. Y la última cuestión, un poco, esto es casi ciencia ficción, pero bueno, si nos salimos del ruino actual de la guerra arancelaria,
¿Cómo ves dentro de un año el panorama? Es decir, ¿en qué va a quedar todo esto, ¿no? No. La segunda es más fácil porque no lo sé. Si lo supiera, supongo que estaría ganando mucho dinero invirtiendo en aquello que va a estar bien dentro de un año, ¿no? Y os animaría a compartirlo, ¿no? Pero francamente, como decía, al final Trump va a chocar contra las leyes de la gravedad económicas, políticas, financieras, etc. Eso no quiere decir que no pueda hacer mucho daño por el camino y que todavía pueda hacer alguna tontería grande en Groenlandia si de repente decide envolverse en la bandera y busca algo simbólico por el otro lado, ¿no? Pero yo creo que está chocando en demasiados sitios y no va a ser capaz de sostener este ritmo. O sea, Xi Jinping le ha visto el órdago y se ha arrugado. Los mercados, como decía, de bonos, fundamentalmente. Claro, porque una cosa es que devalúes el dólar, ¿no? Porque así piensas que vas a exportar más y que vas a ser más competitivo. Otra cosa es que nos van a contar en este país, ¿no? Que lances la prima de riesgo, ¿no? Y luego tengas que tu deuda de billones, ¿no? que tienes, financiarla mucho más cara, porque el resto del mundo te está financiando, ¿no? En los temas de inversiones, es verdad que cuando miras en el informe Letta, en el informe Draghi, se habla de concentraciones del sector. Es decir, necesitas ir a consolidar esa industria de defensa en grandes, pero como nos pasa en telecomunicaciones, como nos pasa en banca, al final no hay un banco europeo, no hay una empresa de telecomunicaciones europeas, ¿no? Tenemos nuestra Telefónica o nuestro Santander Alemania, es otra compañía, ¿no? Y ahí es donde tenemos cómo consolidamos y cómo incentivamos también, y eso Letta lo dice en su informe, porque siendo italiano también lo tiene muy claro, sin concentrar todo en Centro Europa, porque lo que no quieres es vaciar industrialmente con esas concentraciones, ¿no? Entonces, eso es bastante cuadratura del círculo, pero es verdad que si miras en esos 800.000 millones en defensa, cuáles son las capacidades críticas, ¿no? que se están fomentando, sobre todo tiene que ver con plataformas y vehículos de combate, pero también con electrónica, fundamentalmente drones, capacidades de inteligencia satelital, porque lo que estamos viendo en esta revolución de asuntos militares hoy en día es que las empresas europeas que fabrican, ¿no? Ayer escuchaba una entrevista con la gente que está en sistemas antiaéreos y en sistemas de drones, una plataforma, sea un tanque, un vehículo blindado, de 30 millones de euros, la destruyes con un dron que puede tener, o con un misil que puede tener 3.000, 4.000 dólares de precio de entrada hasta lo que quieras hacer luego. Pero luego hay muchos temas de capacidades, de interferir, inteligencia, radares, etc. O sea, es una carrera que los ucranianos van a ser una gran potencia tecnológica, son el nuevo Israel, digamos, del mundo, porque todo lo que hacen lo testan en campo de batalla y lo reconstruyen después de campo de batalla. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer inversiones, y los militares son los primeros que dicen que no puedes luchar la guerra pasada cada vez porque no estás ahí. Por lo tanto, necesitas mucha capacidad de inteligencia, pero afortunadamente ahí puedes tener núcleos de pymes que innoven mucho y que se peguen a esos clústeres, ¿no? Industriales, porque al final la plataforma de metal, como pasa con los coches, hay que hacerla, pero lo que va dentro tecnológicamente ya es más valioso, digamos, que la carcasa y todo esto, ¿no? ¿Estamos, no? ¡Hala! Pues a exportar. Ya importa. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ignacio. Creo que nos ha dejado a todos impresionados y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que tengáis la oportunidad de ver un poco cómo se está desarrollando el Congreso aquí abajo. Sé que con algunos tenemos reunión dentro de un rato, así que bueno, ahora tenemos un momento de descanso y gracias a todos por participar.